El Ajusco, el canal que dijo venir a salvar el espectáculo, y terminó hundiéndose en sus propias sombras. Cuando TV Azteca apareció a mediados de los 90, llegó con un discurso casi heroico: ser la televisión del pueblo, la opción fresca y sin censura, frente al gigante que había dominado México durante décadas. Cientos de familias se emocionaron con la promesa de un nuevo comienzo. Más voces, más libertad, más competencia. Ahora sí, decían, la tele ya no será solo para los ricos. Pero pronto quedó claro que el Ajusco no venía a cambiar las reglas, solo quería jugar el mismo juego y, si se podía, hacerlo más rudo. Mientras Televisa manipulaba con guantes blancos, Azteca llegó con los codos por delante. La televisora del pueblo terminó construyendo su propio imperio lleno de secretos, tragedias que se volvieron audiencia, estrellas que se marchitaron de tanto usarlas, chantajes disfrazados de noticias y negocios turbios, financiando diversión para las masas. Hoy destaparemos 25 historias que TV Azteca jamás admitiría en público, porque el Ajusco quiso arrancarle la corona al Canal 2, pero también le copió los pecados. Y sin más, vámonos a lo que te truje, chencha. Número 1. El dueño que juega con el país. En TV Azteca, el verdadero conductor del horario estelar no está frente a cámara, está en la cima del Ajusco, tomando decisiones que a veces parecen más políticas que televisivas. Ricardo Salinas Pliego, el hombre que convirtió una televisora en su altavoz personal, ha usado la pantalla para moldear opiniones, empujar agendas y responder ataques sin necesidad de rueda de prensa. Su palabra es orden, su estilo es desafío, y su figura es tanta que hay quienes aseguran que en el Ajusco ningún programa se mueve si él no lo aprueba primero. No es casualidad que cada que una institución del gobierno le pide cuentas por los miles de millones en impuestos que sus empresas adeudan, los noticieros de TV Azteca de pronto comienzan a señalar fallas, errores y supuestos abusos de esa misma autoridad, como si el guión se escribiera con reclamos personales disfrazados de notas periodísticas. Y mientras eso pasa, él se burla de la pobreza en el país desde redes sociales, como si su propia fortuna no dependiera del gasto de millones de mexicanos que se endeudan en sus tiendas y bancos. Se dice en los pasillos del Ajusco que cuando el dueño se enoja, la tele se convierte en su tanque de guerra. Sus opiniones se transforman en noticias, sus pleitos en campañas y sus chistes en ideología. Y cuando la cámara se apaga, el poder sigue. Contratos, alianzas y decisiones que no siempre se toman pensando en la audiencia, sino en el imperio que sostiene la antena. Número 2. La televisora que nació de un regalo político. TV Azteca nació con estrella, pero no propia, la que le prestaron desde el poder. Tras la privatización de Imevisión, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari puso en venta toda una red de canales públicos que tenían presencia nacional. En lugar de una competencia justa, la televisora acabó en manos de un grupo privilegiado con condiciones tan favorables que muchos lo calificaron como un obsequio con moño incluido. Aquella compra no solo entregó edificios y transmisores, entregó una voz nacional lista para ser usada. Un país entero escuchando sin sospechar que la narrativa había cambiado de dueño, pero no de objetivo, porque mientras la publicidad decía que por fin habría competencia contra Televisa, la realidad era que ambas televisoras quedaron conectadas al mismo poder que las alimentó. Desde entonces, Azteca presume ser la opción del pueblo, pero jamás olvidó quién abrió la puerta del negocio. Y aunque la historia se cuente como triunfo empresarial, algunos analistas aseguran que aquella privatización fue el primer capítulo de una relación peligrosa entre televisión y gobierno. La competencia era solo un disfraz. El verdadero premio era controlar la conversación nacional. Número 3. Cuentas que nadie quiere pagar.
El SAT ha señalado durante años que las empresas del imperio Salinas Pliego adeudan cantidades gigantescas que no han sido liquidadas, y mientras el asunto se disputa en tribunales, la televisora actúa como si nada pasara. Pero, cada que el gobierno presiona un poco más, TV Azteca responde con el arma que mejor conoce: pantalla y narrativa. No hay algo más conveniente que tener un medio de comunicación para defender posiciones privadas. El público ve los noticieros atacando a funcionarios, criticando decisiones fiscales o cuestionando la legitimidad de quienes piden rendición de cuentas. Y así, lo que debería ser un proceso legal se convierte en pleito mediático. Un grito al aire para distraer de lo que realmente importa: el dinero que, según la autoridad, no se ha pagado. Mientras millones de mexicanos pagan impuestos puntualmente, el Canal del Pueblo libra guerras económicas desde un trono blindado. Y lo más curioso, aunque se trata de cifras gigantescas, la televisora jamás dedica un minuto para explicar la situación en sus pantallas. El público se entera por otras fuentes, porque en el ajusco hay silencios que pesan más que cualquier comercial. Número 4. El noticiero que desafía al gobierno. TV Azteca convirtió su principal noticiero en trinchera cuando sus intereses se ven amenazados. La imagen más clara fue aquella noche en que Javier Alatorre invitó a millones de mexicanos a no hacer caso al Instituto Nacional Electoral. No fue tropiezo ni error de producción, fue una declaración de guerra. Un desafío directo a una institución que no siempre coincide con lo que quiere el dueño del canal. Los analistas lo catalogaron como una de las mayores irresponsabilidades en la historia de la televisión mexicana, pero dentro de la empresa lo celebraron como acto de valentía. Para ellos, la pantalla no solo sirve para informar, también para presionar. Y el mensaje fue clarísimo: aquí nadie nos dice cómo hacer las cosas. Cuando Televisa quería presionar al gobierno, lo hacía tras bambalinas. Pero el ajusco no esconde sus golpes, los lanza en vivo, en horario estelar, y deja que el público decida si aplaude o se asusta. Porque en Azteca, el noticiero no se limita a narrar la realidad, la modifica. Número 5. La fábrica del morbo al extremo. TV Azteca entendió que las emociones fuertes son un negocio y decidió dedicarle tiempo completo. De ahí surgieron noticieros donde cada nota parecía una tragedia gritada, cámaras que llegaban a escenas delicadas antes que las autoridades y programas donde la sangre, la violencia y el llanto se volvieron rutina. Para los reporteros, la orden era clara: persigan lo que impacte, no lo que importa. Historias que deberían atenderse con cuidado se convertían en espectáculo nocturno. Personas que estaban viviendo el peor momento de su vida eran expuestas en televisión como si fueran parte de una obra de teatro. Mientras se transmitía dolor real, la voz del conductor sonaba emocionada, como si cada lágrima fuera una victoria en el rating. Azteca presumía informar con crudeza. La verdad es que se alimentaba del sufrimiento ajeno, y lo hacía sin filtro, sin pausa y sin remordimiento. Porque cuando el miedo y el morbo retienen a la audiencia, la ética se vuelve un lujo que pocos están dispuestos a pagar. Número 6. Viviana Peniche y el expediente perdido. Durante un largo tiempo, el caso de Viviana Peniche fue uno de los secretos que la televisora trató de esconder bajo llave. La actriz denunció explotación, maltrato y un ambiente laboral tóxico que la llevó a situaciones límite. Según su versión, sus quejas nunca se atendieron porque los señalados tenían más poder del que ella jamás imaginó. Y cuando decidió hablar, fue como si de pronto dejara de existir para el ajusco. El expediente que contenía su denuncia desapareció misteriosamente y los abogados que intentaron apoyarla hablaron de presiones, llamadas incómodas y advertencias veladas. No era solo su historia. Otras mujeres del medio comenzaron a mencionar experiencias similares, siempre envueltas en miedo y silencio. Viviana dejó la televisión, pero el rumor quedó. TV Azteca protegió a quienes no debía y apagó a quienes intentaron defenderse.
El caso se volvió un símbolo de una verdad incómoda. En el Ajusco, las víctimas no tienen foro y la justicia no tiene horario estelar. Número 7. La Academia del Terror. Para millones, la Academia fue el sueño mexicano de llegar a la fama. Para quienes vivieron el encierro, fue una historia muy distinta. Ex-participantes han contado que detrás de las canciones y los aplausos había castigos psicológicos, dietas extremas y largas jornadas donde el cuerpo y la mente terminaban desgastados. Algunos aseguraron que los profesores se convertían en jueces implacables y que cualquier lágrima se transformaba en contenido para subir el rating. En entrevistas posteriores, varios alumnos revelaron que recibían regaños en privado cuando no generaban polémica suficiente y que ciertas peleas eran empujadas por producción. La audiencia creía estar viendo talento y disciplina, pero lo que realmente se premiaba era el conflicto. Los favoritos cambiaban de un día para otro según lo que vendiera mejor en televisión. A la salida del programa, muchos quedaron solos, sin contrato, endeudados y con la mente hecha pedazos. El sueño musical se convertía en pesadilla cuando descubrían que Azteca no estaba buscando artistas, estaba fabricando historias de sufrimiento para entretener al público. Número 8. Las estrellas desechables. En TV Azteca, la fama es rápida, pero también corta. Muchos artistas que un día aparecieron en pantalla en horario estelar, al siguiente ya no existían para la empresa. Conductores, actrices, cantantes y comediantes fueron parte de un sistema donde el brillo duraba lo mismo que el rating. El día que la audiencia volteaba a ver otra cosa, la televisora apagaba a sus figuras sin explicación. Algunos denunciaron despidos masivos disfrazados de recortes presupuestales, contratos basura y congelamientos laborales que dejaban a los trabajadores sin sueldo ni oportunidades. Se hablaba de pasillos donde se podía escuchar la frase «Ya no eres útil, gracias por participar». Y ahí terminaba el sueño. Mientras tanto, las nuevas caras eran promocionadas como la gran apuesta, la nueva promesa, el siguiente ícono, hasta que dejaban de servir. Para TV Azteca, las estrellas nunca fueron personas, solo mercancía. Y cuando la mercancía deja de vender, se cambia sin mirar atrás. Número 9. La caída de Azteca América. Azteca quiso conquistar Estados Unidos como lo había hecho Televisa. Apostó fuerte, compró señales, contrató talento, invirtió en producciones y prometió arrasar en el mercado latino. Sin embargo, la realidad fue otra. Baja audiencia, malas estrategias y pérdidas que se hicieron imposibles de ocultar. Azteca América terminó hundiéndose en silencio, como un negocio que jamás encontró su lugar. Lo más llamativo fue que, mientras la crisis crecía, en México se hablaba de éxito y expansión. En el Ajusco, la caída se manejó como si nada pasara. Nadie explicaba los números rojos ni los despidos allá arriba. Solo se decía que la estrategia cambiaría y que pronto habría más noticias. Hoy, Azteca América es un recuerdo incómodo dentro de la empresa. Una aventura costosa que terminó siendo un fracaso absoluto y que dejó muchas preguntas flotando. Pero lo más oscuro fue que, aunque allá todo se desmoronaba, acá el público seguía escuchando la misma historia de grandeza. Porque en TV Azteca, aunque algo se caiga, la orden es sonreír como si nada hubiera pasado. Número 10. Directivos que juegan al amor. En los pasillos del Ajusco siempre ha corrido el rumor de que algunos ejecutivos tienen más poder del que aparece en el organigrama. No solo deciden presupuestos o qué talento aparece en pantalla, también son señalados por tener relaciones demasiado cercanas con ciertas figuras del entretenimiento. Actrices, conductoras y reporteras que de la noche a la mañana lograban contratos o puestos privilegiados sin que el público entendiera por qué. El trato especial se notaba: más minutos al aire, entrevistas estelares, viajes internacionales y campañas donde el rostro de la beneficiada aparecía hasta en las cajas del supermercado. Y así como subían, también caían.
Porque cuando el romance terminaba o se cruzaba una línea invisible, esos beneficios desaparecían como si nunca hubieran existido. Nadie dentro de la empresa se atreve a decir nombres con claridad, pero la historia se repite tanto que ya suena a tradición. Algunos lo llaman suerte, otros favoritismo, los más maliciosos intercambio. En Azteca, el amor también puede salir en televisión, pero jamás en horario familiar. Número 11. El catálogo pirata de la Jusco. Cuando el chisme del famoso catálogo de Televisa se hizo viral, muchos voltearon a la Jusco para preguntar si allá pasaba lo mismo. Y aunque TV Azteca siempre se burló del tema, voces cercanas aseguran que existió una versión más discreta y menos elegante. Un catálogo pirata, donde algunas figuras femeninas eran recomendadas para reuniones privadas entre empresarios y políticos cercanos a la televisora. No había carpetas oficiales ni listas guardadas bajo llave, pero se decía que cierta gente sabía a quién llamar cuando un invitado importante pedía compañía atractiva en un evento. El rumor señala que los beneficios no eran en efectivo, sino en oportunidades laborales, más pantalla, mayor promoción o incluso un protagónico. Difícil de comprobar, pero fácil de creer en un medio donde la imagen es moneda de cambio. Y aunque nadie lo ha aceptado públicamente, el mito del catálogo en el Ajusco aún aparece cada vez que una figura desconocida se vuelve estrella de la noche a la mañana. Número 12. Los protectores del negocio real. TV Azteca siempre presumió estar del lado de la gente, pero la realidad apunta hacia otro lugar. La televisora es solo una pieza dentro de un imperio mucho más grande: Banco Azteca, Electra y todas las empresas que orbitan alrededor de Ricardo Salinas Pliego. Por eso, dicen los críticos, la televisión funciona como una gran pantalla de humo para proteger ese negocio real. Cuando hay problemas en alguna de estas compañías, las cámaras de la Jusco voltean a otro lado. Las investigaciones incómodas nunca salen al aire, y si alguien se atreve a exhibir a la marca en redes o prensa, casualmente aparecen notas donde el señalado termina siendo el malo. La televisión como escudo y como espada. La audiencia cree que la programación está hecha para entretener. Los analistas aseguran que está hecha para distraer. Al final, lo que importa no es lo que pasa en la pantalla, sino lo que se oculta detrás de ella. En Azteca, la diversión es solo la fachada de un negocio que no descansa ni un minuto. Número 13. Ventaneando. El tribunal sin juez. Dentro de la Jusco hay un programa que se convirtió en ley no escrita. Ventaneando se vende como periodismo de espectáculos, pero muchos lo ven como un tribunal donde las sentencias se dictan antes de escuchar al acusado. Si alguien cae mal, si alguien molesta a la producción o si alguien habla de más, la maquinaria se activa y la reputación del señalado empieza a caer capítulo tras capítulo. Conductores que antes abrazaban a las estrellas, después las destrozaban al aire con datos filtrados, testimonios manipulados o chismes sin confirmar, y aunque públicamente juran que solo informan lo que otros callan. Pocos olvidan cuántas carreras se apagaron después de recibir sus ataques repetidos. No era periodismo, era presión. No era entretenimiento, era advertencia. Se dice que Ventaneando no solo da notas, también manda mensajes. Si te portas bien con la empresa, puedes ser amigo del programa. Si te atreves a desafiar, ahí está la pantalla para recordarte quién tiene el micrófono más fuerte. En TV Azteca, no necesitas juez ni jurado. Basta un panel de comentaristas para decidir tu destino. Número 14. La derrota de los valores familiares. TV Azteca se ha pintado durante años como defensora de la familia mexicana, de la moral y del buen ejemplo. Pero mientras los conductores regañan a la sociedad desde el sillón del estudio, puertas adentro se cuentan historias que contradicen ese discurso. Romances prohibidos, gritos en camerinos, infidelidades ventiladas,
salarios injustos y malos tratos que jamás aparecen frente a la cámara. Muchas veces, los mismos que se presentan como guardianes de la familia son protagonistas de escándalos que la empresa intenta tapar con un cambio rápido de tema. Así, la moral se convierte en libreto, se ensaya lo que conviene y se olvida lo que incomoda. El espectáculo exige personajes perfectos, la realidad muestra lo contrario, todo se reduce a conveniencia. Si conviene hablar de valores, se habla. Si conviene vender conflicto, se vende. Lo importante no es la coherencia, sino el rating. TV Azteca presume defender a la familia, pero cuando la audiencia exige carnada, la tira sin dudar. Número 15. Las tragedias con rating. En el Ajusco aprendieron rápido que el dolor de otros puede ser el espectáculo más rentable. Casos de desapariciones, tragedias personales y tragedias nacionales se transformaron en contenido de horario estelar. No faltan transmisiones desde hospitales, entrevistas a familias destrozadas y notas donde el sufrimiento se usa como anzuelo para mantener pegada a la audiencia. En los pasillos se hablaba de una frase repetida por ciertos productores: si hay lágrimas, hay rating. Y así, historias que debieron tratarse con respeto se convirtieron en capítulos de una novela macabra donde la prioridad era emocionar, no informar. Algunos reporteros terminaron normalizando escenas que jamás debieron grabarse. El límite entre noticia y espectáculo se borró. TV Azteca mostró que no importa qué tan doloroso sea un hecho, todo puede convertirse en contenido si la cámara está lista. Cuando el dolor es rentable, las tragedias se vuelven parte de la programación. Número 16. La manipulación en vivo. Los reality shows de TV Azteca han sido vendidos como competencias limpias donde el público decide, pero muchos ex participantes aseguran que las eliminaciones se ajustaban según lo que producía más conversación y no según los votos reales, que si alguien se volvía aburrido, lo sacaban, que si un conflicto estaba a punto de explotar, lo salvaban para que siguiera generando polémica. Dentro de producción se decía que la audiencia elegía, pero la tijera final estaba en manos de quien veía los números y analizaba qué personaje provocaba más ruido en redes. Se filtraba quién era favorito según tendencias, pero los resultados finales sorprendían a todos. Lo que la gente pensaba que era un concurso se convertía en libreto. Los participantes eran movidos como piezas en un tablero, empujados a pelear, enamorarse o llorar a cuadro. No había casualidades, solo decisiones. En TV Azteca, lo que se vende como espontáneo es calculado al detalle. Porque cuando la realidad se manipula en vivo, la mentira consigue aplausos verdaderos. Número 17. El infierno de las mañanas. Los programas matutinos de TV Azteca parecen un ambiente alegre donde todos se llevan bien. Pero quienes han trabajado ahí cuentan otra historia. Detrás de cámaras se habla de envidias, gritos, humillaciones públicas y competencia salvaje por ser el favorito del público. Conducir un matutino no asegura felicidad, asegura desgaste. Cada risa que se ve en pantalla puede haber venido después de una pelea interna. Cambios de conductores repentinos, expulsiones sin razón aparente y rumores de favoritismos han generado un clima donde la tensión se siente incluso a través de la pantalla. Algunos han confesado que la presión es tanta que salir del programa se siente como una liberación. En el Ajusco aprendieron que el chisme también se cocina en casa, y a veces el espectáculo más cruel es el que no se transmite, el que queda entre pasillos, vestidores y cámaras apagadas. Número 18. Los conductores incómodos. Cuando una figura del Ajusco deja de alinearse con lo que la empresa espera de ella, no hace falta un anuncio oficial. Simplemente, un día ya no está en pantalla. La orden suele ser silenciosa pero contundente: desaparecer. No hay despedidas, ni homenajes, ni un adiós honesto al público.
solo un cambio brusco como si la persona jamás hubiera existido. Algunos presentadores han insinuado que sus salidas se debieron a críticas internas, desacuerdos creativos o simplemente haberse vuelto un estorbo. Otros hablan de conflictos personales con ejecutivos que resultaron imperdonables. En todos los casos, el mensaje es el mismo: nadie es indispensable. La televisión puede hacerte famoso, pero también puede borrar tu nombre del guión sin previo aviso. Y en TV Azteca, cuando decides pensar por ti mismo, el primer castigo es dejar de existir para la audiencia. Número 19. Los amigos peligrosos de la Jusco. A lo largo de su historia, TV Azteca ha tejido amistades con personajes que jamás serían invitados a cenar por un canal que presume valores. Gobernadores señalados de corrupción, empresarios con reputación dudosa y hasta figuras relacionadas con grupos que operan al margen de la ley aparecían en los foros como si nada, no porque fueran figuras respetables, sino porque convenía estar cerca de ellos. En la televisión todo se vuelve espectáculo, incluso la reputación de quienes tienen poder. Y en el ajusco, mientras más polémico fuera un invitado, más interés generaba su presencia. Algunos críticos aseguran que esos vínculos no solo eran mediáticos, sino también comerciales y políticos, intercambiando favores que jamás se reconocerán en público. Así, la televisora que prometió ser la voz del pueblo, terminó dándole micrófono a personajes cuyo nombre causaría escalofríos si se supiera toda la verdad detrás de ellos, en un país donde la línea entre legal e ilegal es tan delgada. TV Azteca aprendió a caminar por ella sin temblar. Número 20. La doble moral del ventilador. Ventaneando presume saberlo todo y decirlo como es. Pero hay una larga lista de famosos que jamás han sido mencionados ahí, aunque sus escándalos se hagan tendencia nacional. ¿Por qué? Porque no se toca a quien conviene mantener de aliado. Los enemigos del ajusco son atacados, los amigos son invisibles. Cuando un conflicto involucra a alguien cercano a la televisora, la historia se acomoda. Si un conductor tiene problemas públicos, la narrativa se modifica para protegerlo. Y si un empresario aliado aparece en un escándalo, se habla de otra cosa, y listo. La crítica selectiva es el arma más afilada del programa. En resumen, si Ventaneando habla de ti, preocúpate. Pero si guardas silencio cuando tu nombre está en todos lados, preocúpate todavía más. En ese silencio vive la verdadera agenda de la empresa. 21. El negocio detrás de las humillaciones. Enamorándonos y otros programas similares encontraron oro donde nadie quería buscar, en la dignidad de la gente. Historias de amor falsas, peleas armadas, insultos públicos y humillaciones que se normalizaban frente a las cámaras se volvieron la nueva dosis diaria del público. La risa ajena se convirtió en entretenimiento barato y cruel. Participantes que buscaban afecto terminaban expuestos como burla nacional. Muchos salieron con problemas emocionales, perseguidos en redes o incapaces de encontrar trabajo debido a la imagen que les construyeron. Todo por unos minutos de pantalla y una audiencia hambrienta de escándalo. El ajusco descubrió que la vergüenza humana genera rating, y mientras el público se divertía señalando a los participantes, atrás quedaban las consecuencias que nadie quiso ver. El negocio era redondo: morbo para las masas, dinero para la empresa, ruinas para los involucrados. Número 22. Los guardianes de la opinión. Detrás de los noticieros y los paneles de opinión del ajusco hay un mecanismo silencioso que decide qué se dice y qué se calla. Algunos excolaboradores aseguran que existen reuniones previas donde se reparten los ataques del día, las defensas del día y los silencios obligatorios. Nada se deja al azar, porque la agenda editorial responde a intereses que rara vez tienen que ver con la verdad. Si un funcionario se vuelve incómodo para el dueño, la pantalla se llena de reportajes críticos. Si un aliado enfrenta acusaciones, la programación se encarga de limpiar su imagen o simplemente de borrarlo del mapa.
Cada opinión pública puede tener un precio, y en ocasiones no se paga en efectivo, sino con influencia y favores. El público cree que los presentadores dicen lo que piensan, los que han estado adentro afirman que piensan lo que se les permite. En TV Azteca, la libertad de expresión existe, pero solo mientras no toque a quienes mueven los hilos. Número 23. El desgaste de sus figuras legendarias. Si algo caracteriza a TV Azteca, es su costumbre de aferrarse a figuras que ya están emocional o físicamente agotadas. Conductores con problemas de salud, talentos sumidos en escándalos personales y comentaristas señalados por comportamientos cuestionables siguen en pantalla como si nada. Lo importante no es cuidarlos, sino exprimirlos hasta que ya no sean útiles. Algunos casos se han vuelto tema nacional, como la insistencia por mantener a ciertos personajes frente a cámara mientras su vida fuera del foro se derrumba. En lugar de apoyo o descanso, reciben un guión y una orden: salir al aire y sonreír. Para la empresa, mientras la audiencia los siga mirando, todo está permitido. Cuando al fin ya no funcionan, el final llega sin aplausos. Desaparecen de pantalla y nadie vuelve a mencionarlos. Ni agradecimiento, ni reconocimiento, ni memoria. Las estrellas de la Jusco brillan mientras dan rating. Después, ya no existen. Número 24. La supuesta libertad de expresión. TV Azteca ha presumido durante años que no se censura a nadie y que la libertad de palabra es su bandera. Pero muchos periodistas que pasaron por ahí afirman lo contrario. Cada tema delicado se revisa varias veces antes de transmitirse, y si algún comentario se acerca demasiado a intereses peligrosos, la tijera cae antes de que llegue al aire. La prueba más clara es que, aunque sobran noticias para incomodar al dueño, esas jamás aparecen en los titulares de la Jusco. Los errores de Banco Azteca, las quejas de trabajadores, los problemas financieros o cualquier señal de decadencia se sepultan bajo novelas, concursos y exclusivas irrelevantes. Al final, la libertad en TV Azteca no se mide por lo que dejan decir, sino por lo que prohíben mencionar. Si el asunto afecta al poder que financia la señal, no se habla, y asunto resuelto. Número 25. La televisora que se creyó pueblo, pero cobra como rey. Desde que apareció en la pantalla mexicana, TV Azteca se vendió como defensora del pueblo, como el canal que representaba a la mayoría y que nunca se pondría del lado de las élites que gobernaban el país. Pero con el tiempo, el discurso se rompió. La empresa que decía hablar por quienes menos tienen, terminó usando a esos mismos para sostener sus negocios más lucrativos. Mientras la pantalla distraía al público con novelas, espectáculos y competencias, en el mundo real se ofrecían créditos con intereses elevados, compras a plazos imposibles de pagar y servicios que endeudaban al mismo público que decía defender. El entretenimiento era solo la llave para entrar a los hogares. El negocio estaba en las tiendas, los pagos y las deudas. La gran contradicción se volvió evidente. El canal del pueblo vive de lo que el pueblo paga con sudor. Y aunque la imagen que proyecta es cercana, la realidad es que TV Azteca cobra como imperio y exige como dueño. Así termina el recorrido por las sombras de la Jusco, una televisora que llegó prometiendo libertad y terminó encadenada a sus propios intereses. Un canal que quiso ser la alternativa y acabó repitiendo las mismas prácticas que decía combatir. TV Azteca no solo copió los métodos del enemigo, también los exageró. Si Televisa manipulaba con sutileza, el Ajusco lo hizo sin filtro. Si el Canal 2 se sentía dueño de México, el 7 quiso sentirse dueño de la voz del pueblo. Al final, ambos resultaron ser espejos del mismo poder que juran cuestionar. El Ajusco no cayó en la oscuridad de un día para otro. Se fue hundiendo con cada acuerdo invisible, con cada silencio comprado, con cada lágrima convertida en espectáculo. Hoy, sus secretos siguen escondidos en los pasillos,
en los contratos guardados bajo llave y en las carreras apagadas sin explicación. La pantalla seguirá encendida, las luces seguirán brillando, y mientras haya audiencia, el juego continuará. Porque cambiar de canal no siempre es cambiar de historia. TV Azteca puede decir que es del pueblo, pero su reino sigue construido sobre lo que el pueblo no ve. Ahora cuéntame tú, después de escuchar todo esto, ¿sigues creyendo en lo que pasa en la tele o ya viste la otra cara del ajusco? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte, porque la próxima historia que vamos a destapar es todavía más intensa. Aquí seguimos contando lo que otros prefieren callar. Nos vemos en el siguiente video.